sobre esta temática, dado que se también en este proyecto de ley enviado por parte del Ejecutivo se propone la eliminación de este ente de control y de regulación. Pero hay que hacer una pequeña salvedad al respecto de aquello. En Europa Occidental, y lo decíamos en el preludio de este encuentro, y en algunos países también de América Latina, uno de los conflictos y de las principales preocupaciones de la política pública es la gobernanza de dicha actividad mediática. Aquí se habla de autorregulación, aquí no se profundiza sobre tópicos que permitan la gobernanza y el mejoramiento también de esos contenidos y esos códigos deontológicos del oficio periodístico y de la comunicación. Bienvenido, Hernán, te saluda Andrés Durán, me acompaña Adrián Acosta. ¿Qué decir al respecto de este interrogante? Andrés, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, sí, hay un énfasis, yo diría casi absoluto, en el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a la Asamblea, en esta figura famosa de la autorregulación. Esta figura de la autorregulación había sido uno de los elementos argumentales que durante la vigencia de la actual Ley Orgánica de Comunicación, desde el 2013, sobre todo los últimos 4 años, cuando esta fue objeto de dos reformas, sobre todo la primera de ellas, que fue una reforma de fondo, que eliminó a la Supercom como parte de la institucionalidad que podía aplicar la ley en el ámbito de lo administrativo. Ahora, en este proyecto de ley, prácticamente se deja hacer a los medios de comunicación lo que a bien tengan, dando unas recomendaciones, digamos, de que deben apegarse a códigos éticos. A mí me parece que esto no es sino una retórica que ya hemos escuchado durante muchos años y que no se compadece con la realidad, porque en la realidad hemos visto cómo permanentemente, de manera sistemática, los medios de comunicación que tienen más poder sobre todo, y lastimosamente aquellos que tienen más llegada, más audiencia, más públicos, muchas de las ocasiones deciden por sí y para sí, afectando, digamos, el ejercicio real de los derechos de acceso a una información veraz, plural, contrastada, etcétera, en el caso de la información periodística. Y en el caso de contenidos que no son informativos, en el caso de contenidos de otro tipo, digamos, la ciudadanía también, y estos últimos tiempos lo hemos visto, tiene que asistir y tiene que consumir, porque no hay otra, contenidos que muchas veces discriminan, que muchas veces son contenidos violentos, son contenidos que a la larga no aportan en términos formativos, en términos educativos, en términos culturales. Nada de eso se garantiza a partir de este proyecto de ley, al menos del enviado por el Ejecutivo, aparte de lo que seguramente se puede denominar una serie de inconsistencias y ambigüedades que todavía no están claras, porque al parecer lo que el Ejecutivo pretende es dividir la actual Ley Orgánica de Comunicación en cuanto a su articulado en dos leyes, una ley que ya no tendría el carácter de orgánica, a la que se llama Ley de Libertad de Expresión y Comunicación, y una ley que se refiera exclusivamente a la ley a temas como publicidad, producción audiovisual y distribución de frecuencias, lo cual nuevamente vuelve a separar dos ámbitos que la ley actualmente vigente había tratado de juntar, están íntimamente relacionados. El tema de políticas públicas, por ejemplo, en el caso de redistribución de frecuencias, y por supuesto el tema de la democratización de la comunicación en relación con el acceso de la ciudadanía a un escenario mediático más diversificado, donde estén no solamente los medios privados gobernando y reinando, sino también estén medios comunitarios, estén medios públicos, algo que fruto de un proceso ya que se profundizó en estos últimos 4 años, sobre todo en el caso de los medios públicos, han desaparecido desde cero. Bien, quiero retomar el diálogo con el doctor Rommel Jurado. En el proyecto del Ejecutivo, en las disposiciones derogatorias, se derogan desde el artículo 1 hasta el artículo 91.4 y desde el artículo 104 al 119. Son más de 100 artículos los que se eliminan, y haciendo una revisión de cuáles son estos artículos eliminados,
consta el de la rectificación. Ahora se mantiene únicamente la réplica, pero ya no la rectificación, a pesar de que este derecho está consagrado en el artículo 66 de la Constitución. Asimismo, se eliminan la clasificación e identificación de contenidos, las franjas horarias, los contenidos violentos, contenidos discriminatorios y el tiraje en los medios de comunicación, entre otros puntos. Rommel, ¿se puede decir que se está afectando a las audiencias? Por supuesto que sí, a los ciudadanos en general. Miren, los artículos que iban del 1 al 94, lo que establecen es el conjunto de derechos de la comunicación que se han desarrollado a partir de los artículos de la Constitución que contienen derechos o obligaciones relacionados con la comunicación. Entonces, en esos primeros 94 artículos se dice cuál es el objeto de la ley, que es desarrollar los derechos constitucionales de la comunicación. Se dice quiénes son los titulares, todos los ciudadanos y todos los habitantes del Ecuador. Se dice también cuáles son las obligaciones del Estado respecto de cada tipo de derecho. Respecto de los derechos de libertad, hay obligaciones de respeto, hay obligaciones, es decir, de no violar el derecho, hay obligaciones de rectificación, hay obligaciones de réplica, no solo para los medios, sino para las instituciones del Estado que difunden información que puede ser falsa o inexacta, por ejemplo. También hay un posicionamiento, o más bien dicho, unas reglas para el posicionamiento de los medios cuando aborden el tratamiento de casos judiciales. Hay una serie de derechos económicos, sociales y culturales relacionados con el acceso a la información, el acceso a las frecuencias, el acceso a los medios de comunicación. Hay una serie de derechos relacionados con la participación de los ciudadanos en los comités consultivos de los medios públicos, por ejemplo, de las personas con discapacidad para tener diferentes lenguajes que les permitan acceder a contenidos comunicacionales. Y también hay derechos relacionados con el acceso a la información y a sus tecnologías. Todos estos derechos han desaparecido en el proyecto de ley que nos propone el señor Lasso. Por eso hace un momento yo les decía que, usando un símil, pues nos quiere cambiar un conjunto de derechos ya consolidados en todas estas dimensiones de libertad, de igualdad, de dimensiones culturales, sociales, económicas, de participación interculturales, por un listado de enunciados que ni siquiera son derechos, los plantea como principios que no son exigibles, no hay un procedimiento para exigirlos. Si alguien viola esos principios, no pasa nada. Principios que en comienzo son meras declaraciones, que no tienen alcances determinados, que no le permiten a los ciudadanos establecer los límites de los poderes con los que tienen que lidiar, no solo de los medios de comunicación, sino también del Estado. Perdemos por todos los lados. Esta mañana hacía un símil, perdón por lo brutal del símil, pero creo que explica claramente lo que nos está proponiendo el señor Lasso. Mire, el viejo colonizador traía vidrios y a cambio de los vidrios pedía piedras preciosas y oro en abundantes cantidades. Pues Lasso nos está planteando exactamente lo mismo. Nos trae un espejismo de libertad, una baratija a la que le pone el nombre de libertad de expresión y quiere que a cambio de ella le entreguemos una gran cantidad de derechos de libertad económicos, sociales, culturales, interculturales y de participación. Eso en principio es inaceptable, pero creo que la Asamblea Nacional tiene personas de todas las tendencias que entienden el valor de los derechos y que los van a defender. Entiendo también que hay organizaciones sociales, organizaciones políticas, ciudadanos, catedráticos como Hernán, luchadores sociales, defensores de derechos humanos, comunicadores, que van a presentar una resistencia organizada a esta idea de retroceder, violando incluso principios internacionales en el ejercicio de los derechos de la comunicación. Muchas gracias, Rommel. Quiero retomar este diálogo con el doctor Hernán Reyes, catedrático y ex miembro del CORDICOM. Hernán, hace 14 años aproximadamente lo que existía en el Ecuador era un régimen en el cual el poder financiero estaba fuertemente anclado a los medios de comunicación y al poder mediático. En estos últimos 4 años resulta que aparece un nuevo fenómeno, a mi entender y a mi parecer paradigmático, porque han pululado algunas plataformas digitales
que también tienen una fuerte injerencia, una fuerte articulación con poderes económicos, financieros y cierto poder político, incluso con algunas organizaciones no gubernamentales. También se ha hablado de que se activan maquinarias de lodo. Algunos han vivido de la pauta publicitaria del Estado para hacer, digamos, ejercicio de estas maquinarias de lodo. ¿Por qué no se menciona nada al respecto de esto en el proyecto de ley enviado por parte del Ejecutivo? ¿Y por qué tampoco se menciona nada al respecto de la necesidad de profundizar el periodismo de investigación y sobre todo el trabajo autónomo de los periodistas, que es algo que también ha proliferado estos últimos años? ¿Qué decir al respecto? Bueno, al parecer en la cabeza, según las ideas de los promotores de este proyecto de ley y de estos cambios que se quieren hacer a nivel del marco normativo, existe una sola manera de hacer comunicación y una sola forma de ejercer el periodismo, y no precisamente esta forma de hacer la comunicación o ejercer el periodismo se abren a posibilidades nuevas que no solamente en el campo tecnológico se han gestado, sino desde el propio seno de la sociedad civil. En la ley, obviamente, en este proyecto de ley no se habla en absoluto de medios públicos, de la naturaleza de los medios públicos y de la comunicación pública. Obviamente ya en la propia reforma que había hecho Moreno finalmente se terminó eliminando el artículo que hablaba de la comunicación como un servicio público para volverlo correspondiente con la eliminación que se había hecho de esta a nivel constitucional. En ese sentido, la comunicación ciudadana, la comunicación comunitaria, la comunicación intercultural en la práctica, dado que este es un proyecto de ley sumamente económico en términos de extensión, es decir, es mínimo, y más que eso, como ya lo dijo Rommel, es una suma de buenas intenciones o de principios generales, que es imposible desde ese punto de vista inclusive reglamentar. El reglamento, que significaría la posibilidad de aplicar la ley, se ve desmerecido, se ve, digamos, fuera de la capacidad de hacerlo, ya que la propia ley no es explícita en los cómo se va a proceder al ejercicio de esos derechos, a profundizar el ejercicio de los derechos ciudadanos de la comunicación. Parecería ser que todo se reduce a una prensa libre, parecería ser que todo se reduce a la libertad de expresión, que aunque en el proyecto de ley se dice que es propiedad, es derecho de todas las personas, en la práctica a quienes se ven asignados como titulares de ese derecho fundamentalmente son los periodistas, y en ese sentido inclusive se deja de lado una serie de acciones afirmativas. Estoy pensando en la comunicación intercultural. ¿Cómo se iba a lograr que se interculturalice la comunicación? Era a partir, en la ley orgánica de comunicación, de la presencia de un cierto porcentaje de contenidos que los medios de comunicación privados, públicos y comunitarios debían incluir en su programación. Era algo efectivo, era algo real, era algo que, a pesar de que de pronto hubo deficiencias en la aplicación de la ley, estaba escrito, se debía obedecer. Esa era una acción afirmativa a favor precisamente de la comunicación intercultural, de los comunicadores indígenas que tienen producciones muy importantes que desde otros lugares de enunciación se representan a sí mismos y dan otra mirada sobre la sociedad. Se elimina, como ya se dijo, toda la regulación de contenidos violentos, discriminatorios, sexualmente explícitos en horarios inadecuados. Ese era un elemento muy positivo de la ley orgánica de comunicación, que impedía abusos de los medios de comunicación, pero que evidentemente cuando se la aplicaba, obtenía inmediatamente la respuesta y la reacción de los medios, aludiendo precisamente a esta cantaleta, a este ideologema, a este fetiche de la libertad irrestricta de expresión y la libertad absoluta de prensa. Ese es el tenor, digamos, de lo que el proyecto muestra, seguramente por sus fallas, inconsistencias, y seguramente por la propia correlación de fuerzas que existe en la Asamblea Nacional. Va a ser un proyecto sumamente debatido, va a ser un proyecto que va a incluir modificaciones importantes, y creo que lo más significativo es que sea un proyecto
que compita, digamos, por llamarlo de alguna manera, con proyectos de otro origen, de otra proveniencia, que más bien apunten a otro enfoque de la comunicación, que estén alineados con la comunicación como un derecho humano y con la democratización de la comunicación real, a través de estas acciones afirmativas, y a través de regulaciones, de topes a lo que hacen los medios de comunicación. Aquí casi la idea es ponerse como adalides a nivel mundial de la absoluta libertad de expresión y libertad de prensa, donde el Estado, justamente desde esta mirada neoliberal aplicada al campo de la comunicación, el Estado simplemente deje hacer, deje pasar todo lo que supuestamente en respeto a lo que los medios hacen. Entonces es preocupante porque inclusive ya no hay ninguna institucionalidad específica. Se habla en el proyecto de ley que se debe hacer investigación, por ejemplo, de la comunicación en el país, y uno se pregunta, ¿quién es el que va a hacer esa investigación de temas que son importantes? Ya Cordicom ha dado muestras de absoluta, falta de funcionamiento en estos últimos años, a pesar de que quedó como la única institución luego de eliminado el Supercom. Tampoco ha dado muestras de mayor cosa. Tengo entendido que Cordicom lo que hace es publicar periódicamente una revista con artículos académicos, y pare de contar, a pesar de que en su momento tuvo la importantísima función de elaborar toda la normativa secundaria que implicaba en los distintos campos la aplicación de la ley de comunicación en su vastedad, en su pluralidad. Ahora, como decía antes, tema de publicidad, tema de redistribución de frecuencias, tema de funcionamiento de medios públicos, tema de regulación de esos contenidos violentos, discriminatorios, sexualmente explícitos, tema de franjas horarias, tema de repartición o distribución equitativa de la publicidad para medios locales y regionales, tema de una protección inclusive salarial de los periodistas que trabajan en medios de comunicación. Todo eso fue absolutamente eliminado, o ha sido eliminado de la ley, o se pretende eliminar de la ley. Así que la situación es complicada. Esperamos que en la Asamblea Nacional haya la aplicación de un sentido común, al menos de parte de asambleístas, más allá de su agenda política, y que la discusión sobre este y otros proyectos que seguramente se tienen que presentar con otra mirada, con otro enfoque, vuelva a reavivar en el Ecuador la preocupación de la sociedad sobre la importancia que tiene la comunicación una vez que hemos pasado unas elecciones donde este control, este alineamiento total prácticamente de los medios privados, de las grandes corporaciones mediáticas privadas, a favor del candidato entonces Guillermo Lasso y actual presidente, habla precisamente del poder que la comunicación tiene para el cambio social. Muy bien, doctor Reyes. Un tema que a mí personal, como comunicador, como periodista, me preocupa, es que en este proyecto uno de los artículos que se derogan es el relacionado a la protección a los trabajadores de la comunicación, es el artículo 42.1, y textualmente lo voy a citar, dice: el Estado y los medios de comunicación protegerán a los trabajadores de la comunicación que por sus actividades profesionales su vida esté en riesgo, para lo cual el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación elaborará y coordinará con las instituciones respectivas políticas públicas, protocolos, proyectos y planes y programas. Pero aquí resulta que se elimina este artículo, también se eliminan los artículos sobre la conformación del Cordicom y las atribuciones del Cordicom, es decir, desaparece también esa institución. Rommel, ¿se puede entender que los trabajadores de la comunicación nos quedamos desprotegidos? En efecto, así es. Tú has leído el artículo ya en su versión reformada, en la versión reformada del 2019, porque en la versión del 2013 la protección hacia los trabajadores de la comunicación era más expresa y más amplia. Se entendía que hay coberturas de riesgo, por ejemplo, la que realizaron los 3 periodistas del comercio en la frontera norte. Esas personas debieron tener una protección especial para realizar esa cobertura, contar con seguros de vida o otros tipos de seguros por si alguna de las eventualidades peligrosas se concretaba, para así proteger a su familia. Y también el Estado debió darle cierto grado de protección y
en el tratamiento posterior, una vez que fueron secuestrados, garantizarles una cierta actitud del Estado para salvaguardar sus vidas. Toda esta protección que debía dar tanto el medio de comunicación cuanto el Estado estaba de alguna manera ya regulada en el proyecto inicial del 2013. Fue rebajado al texto que tú acabas de leer en el año 2019 y hoy finalmente desaparece. Lo que estamos viendo es que Lazo quiere desvincular cualquier tipo de responsabilidad de los medios de comunicación por las violaciones a los derechos de los ciudadanos que cometan en el ejercicio de su desempeño, sean voluntarias o no, pero también quiere desproteger a los trabajadores de la comunicación. No se olviden que antes de la ley de comunicación del 2013, el trabajo periodístico estaba supremamente precarizado. No había un salario mínimo vital digno. Me acuerdo que cuando empezó el proyecto de ley de comunicación, la tabla salarial para los periodistas subió a $820, me parece, cuando antes no se pagaban ni $200 a los comunicadores. Y además se les exigía que llevaran su propia grabadora, todo tenía que ser suyo, su propia cámara, tenían que producir las cosas y además no les pagaban en efectivo, les pagaban con publicidad o con objetos, o les decían, tú consigue la publicidad, yo te doy el espacio, me pagas el arriendo y sobre la publicidad además me pagas, y era una forma terrible de precarización. Entonces, hay un desmantelamiento de los derechos de los ciudadanos en términos generales y un desmantelamiento de los derechos de los trabajadores de la comunicación en términos específicos. Y solamente para referirme a una cuestión supremamente importante que en su momento hacían el Cordicom y también la Supercom en alguna medida, que es producir información de relevancia pública para planificar este valiosísimo recurso que es la información y la comunicación. Miren, saber cuántos medios hay, saber cuánto generan en términos económicos, saber cuánto de esos recursos provienen de los recursos públicos vía publicidad, saber qué instituciones publicitan en qué medios, saber si se cumple o no las franjas horarias, saber si se avanza o no en la protección de los derechos de las mujeres en términos de comunicación, saber si la información, los programas de entretenimiento o de otro tipo violentan o atentan contra el desarrollo normal de los niños, niñas y adolescentes, saber los costos de los llamados enlatados, establecer ciertas franjas interculturales para visibilizar a los pueblos y nacionalidades indígenas y medir todo esto, era un trabajo que hacía el Cordicom. Y sobre la base de la información que producía, pues podíamos planificar incluso la redistribución de frecuencias, la producción de contenidos interculturales, la proliferación de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, pero ahora nada. Ante el vacío de información, solamente es posible el monopolio del discurso privado de los grandes medios de comunicación privados. Es una pérdida, no solamente en términos de derechos de los ciudadanos, de los trabajadores, sino también es una pérdida en términos de institucionalidad e información que nos permitía antes hacer política pública, que se hizo mal, que se pudo haber hecho mejor, de acuerdo, pero desaparecer todo de un plumazo es un retroceso terrible. Bueno, es la propuesta de un retroceso terrible. Hasta ahora solo nos han propuesto una barbaridad, no debemos caer en la trampa de aceptarla o solo discutir eso. Hay muchas cosas que se pueden discutir a propósito de este proyecto de reforma. De hecho, las organizaciones sociales, los académicos, los medios de comunicación comunitarios y públicos deberían reunirse y promover un debate para recuperar aquellas cosas que consideren valiosas de la primera ley de comunicación y desarrollar aquellas otras propuestas que en este mundo complejo de la información y la comunicación con gran influjo de la tecnología estamos viviendo. Perfecto. Entonces yo creo que hay que tomar eso también como una oportunidad. Muchas gracias, Rommel. Para cerrar rápidamente, Hernán, tenemos menos de un minuto, por favor, si es tan amable, una conclusión en torno a esta discusión, a este debate y por supuesto en clave de proyección y futuro. ¿Qué le espera a la comunicación, al periodismo y sobre todo qué le espera a los trabajadores de este oficio? Bueno, a la comunicación y al periodismo yo creo que le esperan tiempos difíciles, sobre todo desde el punto de vista ciudadano, porque prácticamente se abre la compuerta para que primero cualquiera haga comunicación, cualquiera prácticamente practique el periodismo. El artículo 14 del proyecto de ley enviado habla de lo que denominan libre ejercicio de la comunicación y dice textualmente que las personas ejercerán libremente los derechos a la comunicación, libertad de prensa,
expresión. Yo me quedo, me quedo pensando y digo, esto quiere decir nuevamente volver a los tiempos donde muchos medios contrataban, como lo decía Roma, en términos de precarización, a estudiantes o a personas que no tenían la formación y preparación en periodismo. ¿Cómo pueden esas personas aplicar un código de ética si nunca pasaron por aulas de la universidad, nunca aprendieron a redactar un texto periodístico, nunca aprendieron lo que era el ecosistema mediático? Entonces, significa efectivamente dejar al libre albedrío de los medios, son, yo digo, los reales titulares de Bien. todos estos supuestos derechos que están intentando hacerse a través de este proyecto de ley. Muchísimas gracias, Reyes, académico, exmiembro del Cordicón, y también a Rommel Jurado, analista y experto en materia de legislación en el ámbito de la comunicación. Muy amables por aceptar nuestra gentil invitación.